Un cordial saludo desde las montañas de Huasca, en el departamento de Cundinamarca, República de Colombia. En el corazón de los Andes, en medio de esta naturaleza que es una bendición para todos los colombianos, que debemos preservarla, debemos guardarla, debemos todos los días vivir con ella y no atentar contra ella. Este escenario me permite hacer algunas reflexiones sobre el tema de la contratación, porque al fin y al cabo la contratación, cuando está en manos de los entes públicos, incide en la naturaleza misma, incide en cada una de las esferas de acción, en cada uno de los escenarios sobre los cuales nos movemos. Es el principal instrumento con que cuenta el Estado a través de la administración pública para la satisfacción de las necesidades del colectivo. Es el principal instrumento para orientar los recursos presupuestales o para atraer recursos de particulares a la construcción del patrimonio público. Por eso quisiera en el día de hoy hacer unas reflexiones generales sobre cuáles son los sustentos, cuáles son las bases, cuáles son las raíces sobre las cuales se soportó nuestro legislador en la construcción del régimen de la contratación pública nacional. Bueno, el régimen de la contratación pública que opera tanto a nivel nacional como para todos los niveles de la administración. Es un bonito momento para poder entender la naturaleza de ese fenómeno contractual. Para eso tengo que hacer algunas observaciones básicas, fundamentales, introductorias. La primera de ellas, que hablar de la contratación pública o del régimen jurídico que aplican las entidades públicas para efectos del fenómeno contractual, la celebración de contratos, la selección de sus contratistas, la verificación de las mejores propuestas, la ejecución de contratos y la liquidación de los mismos, etcétera, no es único. No tenemos un solo régimen jurídico y eso incide fundamentalmente en los principios que tenemos que estudiar para efectos de la contratación pública estatal. En el derecho colombiano, de vieja data, se viene acudiendo a un régimen jurídico especial para la administración pública, que en este caso sería el establecido en la Ley 80 del año 93, la Ley 1150 del 2007 y demás disposiciones reglamentarias, que pretende introducir normas especiales de derecho público para efectos de regular todos los fenómenos referentes a la planeación, a la selección del contratista, a la celebración del contrato, su ejecución y liquidación. Pero no podemos perder de vista, y eso será uno de los temas que vamos a abordar más adelante, en el manejo de los principios, que nuestra contratación pública no solamente se rige por ese régimen especial que por mandato constitucional el legislador ha establecido, ¿sí?, en el caso de la Ley 80 del año 93, sino que también tiene otro régimen jurídico, acude permanentemente y de manera sustancial en los casos que expresamente el legislador ha determinado al derecho privado. Por lo tanto, los mismos fenómenos, el fenómeno de la planeación, el fenómeno de la selección de contratistas, el fenómeno de la celebración del contrato, su ejecución y liquidación, pues van a tener unas raíces normativas diferentes, pero también eventualmente principios diferentes. Entonces, es un doble escenario que nos genera una complejidad en el entendimiento de lo que es nuestra contratación pública y que de hecho en la vida práctica genera muchas confusiones en los operadores de la contratación e igualmente y principalmente donde siempre observo el tema es en los órganos de control y en el mismo control que ejerce la jurisdicción contenciosa administrativa en algunos casos, donde terminan revolviéndose, combinándose el régimen del derecho privado con el régimen propio de la ley de contratación pública estatal, lo cual de por sí ya genera complejidades. En esta primera parte de la conferencia vamos a ocuparnos entonces de analizar lo que son los principios referentes a la contratación pública que se rige por la Ley 80 del año 93, es decir, por el régimen que el constituyente ha previsto, que le exigió al legislador que se expidiera para regular la contratación de las entidades públicas
en la mayoría de los casos, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, a las entidades públicas que ejercen funciones públicas administrativas en el sector descentralizado, en fin, que constituye una norma muy importante de aproximación a la configuración de disposiciones referentes a la contratación pública estatal. Centrémonos entonces en esta primera parte de la conferencia en los principios rectores o principios básicos de la contratación que se rige por la Ley 80 del año 93. En este aspecto empezamos a incursionar en un ámbito de mucha complejidad. Porque si bien es cierto, les había dicho hace unos minutos que tenemos que hacer diferencia entre los contratos que se rigen por la Ley 80 del año 93 y los contratos que se rigen por el derecho privado, cuando retomamos el tema, básicamente en la Ley 80 del 93, pues vamos a tener un escenario absolutamente complejo, y es un escenario complejo que se nos forma a partir del artículo 13 de la misma ley, que al establecer el régimen jurídico del contrato, nos dice que el régimen jurídico del contrato será el que está contemplado, el contrato del Estado, que se rige por la Ley 80, será el contemplado en el derecho privado, fundamentalmente en el derecho mercantil y en el derecho civil. Adicionalmente, con las disposiciones, se conforma el régimen jurídico con las disposiciones especiales establecidas en la misma Ley 80 del año 93. ¿Eso ya qué implica? La estructura misma del artículo 13 nos está diciendo entonces que tenemos que hacer una remisión el día que comencemos a identificar las bases fundantes del régimen de la contratación. Pues no solamente podemos quedarnos en las disposiciones de estricto derecho administrativo contempladas en la Ley 80, sino que también tenemos que hacer remisiones tanto normativas como conceptuales, específicamente de principios, ¿sí? Algunos de ellos, los que sean aplicables, ¿sí? Derivados del derecho privado, fundamentalmente del derecho mercantil y del derecho civil. Y eso tiene una razón elemental de ser, y es que el contrato del Estado no es un contrato sustraído del mundo del mercado, y es el mismo contrato que puede celebrar cualquier persona, ¿no?, que sale a conseguir sus bienes o servicios. O sea, es un escenario de mercado el que nos obliga irremediablemente a contemplar, desde esta perspectiva económica, a contemplar la posibilidad de aplicar disposiciones civiles y comerciales. Pero además tiene otra razón de ser, y es que el mundo del contrato de la administración pública no se agota en la ley de contratación pública, que es una falsa creencia. No todas las regulaciones referentes a contrato o a obligaciones están consagradas en la Ley 80. Y la Ley 80 tiene un digámosle así, está hecha dentro de una contextura de procedimientos y no dentro de una contextura de un derecho sustancial del contrato, por lo tanto nos obliga a remitirnos a ese derecho. Entonces el artículo 13 es la primera dificultad que vamos a tener, porque nos va a tocar aceptar muchos de los principios del derecho privado para aplicárselos a la contratación pública. Segunda observación: las fuentes de los principios, o sea, la razonabilidad del principio, ¿dónde la vamos a encontrar? Ahí viene otro problema enorme que ustedes como operadores seguramente van a tener. Y es que si tratamos de hacer una escala de principios, pues vamos a tener en el marco de la contratación pública que hacer diferencia entre si estamos en los procedimientos de planeación y de selección de contratistas, o si estamos frente al fenómeno negocial, ya al consenso mismo, al contrato que se logra con el proponente, o estamos en la ejecución o estamos en la liquidación, porque vamos a identificar principios diferentes y fuentes diferentes. Si nos ubicamos en la primera parte, ¿sí?, esto es, en los procedimientos de selección del contratista, si vamos a las etapas de planeación y de selección del contratista, pues vamos a encontrar un escenario de actuación administrativa estricta.
Es un ámbito en el cual básicamente la administración se mueve dentro del contexto de sus deberes funcionales, realizando trabajos de planeación, identificación de necesidades, donde todavía no se prevé la existencia misma de un sujeto contratista o de un proponente, ¿sí? Pero también vamos a encontrar, una vez definidas las necesidades de la administración, los procedimientos de selección que corresponden. En ese sentido, es importante entonces entender que es un contexto de procedimientos administrativos y de actuación administrativa. Planear es un fenómeno administrativo propio de la administración que desarrolla a través de sus propios instrumentos, de su propio personal o de personal que eventualmente la apoye, pero los procedimientos de selección o las instancias mismas de selección pues van a estar regidas por las reglas que tradicionalmente rigen los procedimientos administrativos. Y desde esa perspectiva pues hay una integración con todos los procedimientos administrativos, con la teoría general de los procedimientos administrativos. Necesariamente en lo pertinente tendrá que haber adecuaciones con el contexto de la Ley General de Procedimientos Administrativos, la Ley 1437 y demás disposiciones concordantes en cuanto sean indispensables. En esa misma dirección y pensando en esta problemática, el legislador estableció en el artículo 23 de la Ley 80 del año 93 que los principios, precisamente la definición de los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales, señala al respecto lo siguiente en un escenario de procedimientos. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. O sea, nos invita a entender que todo el trámite previo, antes de la celebración del contrato, y yo le diría, antes de la selección misma del contratista, pues va a ser un escenario de procedimientos, de actuación administrativa, donde vamos a tener que acudir a todos los principios que sustentan en el derecho colombiano, bajo un Estado constitucional de derecho, en un Estado social de derecho, la existencia de esos procedimientos, el papel que cumplen, etcétera, etcétera. Y por eso es importante que estas reflexiones a que nos invita el legislador y estas normas imperativas que establece en el artículo 23 sean reflexionadas, por ejemplo, o analizadas frente al artículo 3º de la ley 1437, que precisamente regula los principios generales de la actuación administrativa y nos dice el papel que cumplen los principios. Más o menos lo que nos está diciendo el legislador acá es que en este sentido todos los trámites administrativos, toda la instancia previa de conformación, identificación de la necesidad, planeación del contrato, análisis previo de riesgos, iniciación de los trámites administrativos de selección de contratistas en cualquiera de sus modalidades, pues va a tener que aplicarse necesariamente las normas referentes a los procedimientos, a las reglas, perdón, a los principios que rigen los procedimientos administrativos de carácter general. ¿Para qué? Para dos ejercicios fundamentales. Esto no es un ejercicio pues que se haga porque sí, o simplemente para que profesores de Derecho Administrativo hagamos este tipo de conferencias, sino que cumple un papel importantísimo porque nos ayuda, o ayuda al operador, al que está allá en el barro de la contratación, solucionando los conflictos permanentes en la selección de contratistas, los ayuda a hacer interpretación y aplicación coherente de las normas de selección. Dos ejercicios. ¿Sí? Interpretar y aplicar, dos verbos fundamentales, dos acciones indispensables en el operador. Y eso nos lleva igualmente a otro tipo de reflexión. Y es que en ese sentido, este tipo de disposiciones nos está indicando que nuestra estructura jurídica
de la contratación pública bajo el escenario de la Ley 80 no es un escenario de estricto derecho positivo. Es un escenario que combina reglas, que combina normas evidentemente imperativas, porque nadie va a discutir si los procedimientos de selección son imperativos o no, son imperativos. Si las reglas de participación son imperativas, pero todo ese mundo de reglas, ¿sí?, de pliegos, no queda única y exclusivamente en el mundo estéril y seco de la regla, sino que la norma, la ley, en este caso nos está invitando a que la analicemos, la reflexionemos y fundamentalmente la interpretemos y apliquemos de conformidad con los principios. Es un ejercicio muy importante que muchas veces se olvida por parte del operador. Y se olvida por diferentes razones, por ignorancia o por miedo. Muchas veces el operador cree que hay seguridad jurídica aplicando la norma, así sea una norma arbitraria en materia de contratación, o muchas veces vulnerando derechos subjetivos con una aplicación estéril de la norma sin su sentido a partir del principio, generándole problemas a la administración. En consecuencia, en una elemental política de riesgos y de evitar la configuración de daños antijurídicos, lo que se invita a través de los principios a que se haga un análisis mucho más coherente de las disposiciones en materia de contratación pública. Pero fíjense que esta apreciación general, ya ahorita miraremos cada uno de los principios en el cuadro que ustedes van a tener, en el PowerPoint que vamos a incorporar a esta grabación. Vamos a analizar cada uno de los principios propios de esta primera etapa. Pero vienen otro tipo de principios que nada tienen que ver con los procedimientos administrativos, que se refieren básicamente al fenómeno negocial, que se refieren en estricto sentido al contrato que ya se haya conformado por parte de la administración pública. Una vez seleccionada la mejor propuesta, se adquiere el compromiso de la celebración del contrato, y ese contrato se rige por otras reglas diferentes, tiene un principio de legalidad muy interesante que aglutina una serie de elementos que nos invita a hacer otro análisis sobre principios. En ese caso nos salimos del artículo 23 y nos vamos al artículo 40 de la ley. Miren ustedes lo que vamos a encontrar acá tan importante y las reflexiones que tiene que hacer el operador. Ya el operador ya no está preocupado del procedimiento, de la legalidad, del pliego, del cumplimiento de las exigencias del pliego, de la mejor propuesta, de su evaluación. No, aquí ya va a estar preocupado de la relación con la persona que ha sido seleccionada en razón de su mejor propuesta a la administración. Entonces aquí entran a operar otra serie de principios y se me activa nuevamente el artículo 13 de la ley, ¿sí?, en este artículo 40. Fíjense ustedes cómo vamos a tener que visualizar el negocio, ya no con reglas propias de los procedimientos o principios propios de los procedimientos, sino con reglas y principios propios del negocio jurídico, del contrato, del fenómeno consensual. Dice el 40. Contenido del contrato. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. Ahí hay una remisión integral a las normas civiles, a las normas comerciales, a todo el fenómeno de la estructuración del negocio, del contrato, de su contenido, de cuáles son las estipulaciones de la esencia misma del negocio, del contrato público, de su naturaleza, e inclusive las cláusulas o previsiones de carácter accidental que las partes acuerden para la construcción de su negocio. Es decir, en eso no estamos, el negocio público no se ausenta o se aleja de ninguna manera del mismo fenómeno del contrato privado. Y los principios que vamos a tener ahí derivan del mismo Código Civil y del Código de Comercio. Acá viene la parte trascendente. Dice, en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, la libertad de construir el negocio, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley
el orden público y los principios y finalidades de esta ley de la buena administración. Ahí volvemos a abrir otro escenario de principios, ¿sí? Un escenario de principios muy importante, ¿sí? Porque me está estableciendo en su conjunto, esto que les acabo de leer, en mi opinión, es el principio de legalidad que rige a la contratación pública y que debe ser respetado por todos los operadores del derecho, ¿sí? Que tiene como punto de partida el respeto al ordenamiento jurídico. No podemos entender que el contrato sea un instrumento para desconocer el ordenamiento jurídico, para desconocer la Constitución. De aquí podrían derivarse situaciones de nulidad absoluta del contrato por objeto o causa ilícita. Yo le agregaría aquí al orden convencional, porque vamos a tener algunos elementos también derivados de los tratados internacionales, de los tratados de inversión, en fin, de todos aquellos fenómenos que nos involucran con la comunidad internacional, que también van a quedar comprendidos dentro de este principio de legalidad. Y en muchos de esos instrumentos vamos a encontrar derivados también algunos principios fundantes de esta relación. Ya haré observación sobre ellos. Pero lo que más me interesa aquí es mostrarles a ustedes cómo en el análisis del fenómeno negocial, en el entendimiento del mismo y para efectos de su dinámica e interpretación, pues lo que nos está diciendo el legislador es que tenemos que acatar principios como los de la sujeción al orden público, principios como el del respeto al ordenamiento jurídico, principios como los del orden público económico, en virtud de que el contrato es un fenómeno de la economía de mercado. Aquí opera básicamente entender el contrato a la luz del artículo 333 constitucional, dentro del contexto de mercado, dentro del contexto de libertad de empresa, el respeto a los participantes, el respeto a los empresarios, el respeto a la economía de mercado, el respeto a la competencia económica, porque aquí se abren las puertas precisamente para ubicar el contrato dentro de ese marco. E igualmente señala que se tendrán que respetar los principios de la ley y agrega uno que es, en mi opinión, trascendente, el principio de la buena administración. Principio de la buena administración, que tiene unas connotaciones enormes. Ya en el cuadro correspondiente haremos algunas observaciones adicionales. Pero en resumen, ¿qué tenemos entonces? Que el análisis tanto de la etapa de selección, pues vamos a tener que ubicarnos en el marco de los procedimientos administrativos y sus principios. En cuanto al fenómeno negocial, algunos principios particulares del negocio. Y adicionalmente, en la ejecución, entendiendo al contrato como el acuerdo de las partes, ¿sí? Pues los principios derivados del derecho comercial y del derecho civil, que nos dan los parámetros de cómo deben ejecutarse los contratos de manera general, e igualmente las disposiciones pactadas que nos están diciendo cuál es el sentido que las partes entienden, ¿sí? Y las reglas que las partes construyen para efecto de su ejecución. Y de ahí podemos derivar la aplicación efectiva de los principios en el marco de la ejecución. Y por último viene el principio de la liquidación del contrato, donde también hay un marco significativo de principios aplicables. Para estos efectos vamos a proceder a hacer una explicación de acuerdo con las fuentes de cada uno de los principios que aplican tanto en el ámbito de la contratación, o sea, de los procedimientos de selección, en el ámbito de la planeación del contrato, o sea, antes de los procedimientos de selección. Miraremos los principios fundamentales de la selección, analizaremos los principios más significativos en relación con el fenómeno negocial y aquellos que el legislador manda para su ejecución y liquidación. Entonces vamos a ubicarnos en este contexto. Ya en la presentación haremos la explicación correspondiente a cada uno de estos principios para que quede totalmente integrado el marco conceptual y de principios. Conforme a lo expuesto, la primera dificultad que tenemos para la identificación de los principios que rigen la contratación pública estatal
está en el marco jurídico, en el régimen jurídico del correspondiente contrato, porque conforme lo hemos expuesto, pues tenemos contratos sujetos al Estatuto General de la Contratación Pública y contratos sujetos en estricto sentido al derecho privado, lo cual ya de por sí es una dificultad enorme en la medida en que podemos encontrar disposiciones conceptuales, elementos conceptuales, fundamentos diversos para poder justificar los diferentes fenómenos que se dan al interior del contrato, para encontrarle la razonabilidad de que tanto hemos hablado en el transcurso de esta conferencia. En primer lugar, pues teniendo en cuenta esta dificultad, vamos a tratar de identificar los principios que rigen los contratos sujetos a la contratación pública, aquellos que están en el marco de la Ley 80 del año 93, de la Ley 1150, de algunas disposiciones especiales en materia de concesiones, en materia de contratos de APP, etcétera, que en su conjunto, digámoslo así, establece normas de excepción frente al derecho privado. Ese marco de principios que vamos a derivar en relación con este contrato de este régimen jurídico especial, lo hemos dividido en dos grandes partes. La parte referente a la etapa previa o formación del contrato que iría hasta la adjudicación del contrato y una segunda parte que serían propiamente los principios que podemos predicar de la figura negocial, del contrato mismo, los cuales hacemos extensivos a la etapa de adjudicación, cuando surge ya el compromiso entre las partes, el consenso entre las partes, los principios que se predican para efectos de que el contrato pueda tener fuerza suficiente vinculante entre las partes, llamémoslo así, el tema de la legalización, solemnidad, etcétera, y que los principios que vamos a encontrar durante la ejecución del contrato igualmente aquellos que se predican de su liquidación. Si nos ubicamos en la primera parte, en el tema referente a los principios que encontramos en la etapa previa o de formación del contrato, aquellos que ustedes en pantalla están viendo como principios de la contratación, pues vamos a tener un marco muy amplio, demasiado amplio, porque prácticamente cada una de las disposiciones que han sido incorporadas en el marco normativo, en el derecho positivo, devienen de una u otra manera de una proposición, de un principio, de un valor que se quiere fortalecer desde el punto de vista de su vincularidad y aplicación en el ámbito del derecho positivo. Sin embargo, hemos tratado de resumir esa serie de principios que determinan, orientan y nos sirven para aplicar el ordenamiento jurídico en los siguientes, en esta primera etapa. Hemos identificado 13 que consideramos fundamentales. Vamos a tratar de explicarlos de la mejor manera posible. Los primeros principios, que no voy a entrar a desagregarlos, vienen del orden convencional. Ya en la parte final de la conferencia haré una pequeña mención a algunos de ellos que están consagrados en compromisos internacionales, en normas que tienen fuerza vinculante para el país, como es el caso de la OCDE. Pero de entrada tenemos que sostener que dentro del contexto de la contratación pública, dado el carácter abierto de nuestro Estado, dado que estamos incursos en economía de mercado y que la economía de mercado no se agota dentro de las fronteras nacionales, es importante, muy importante, que todo operador de la contratación pública estatal verifique cuáles son aquellos principios que se desprenden del orden convencional. En este caso estoy hablando de los tratados o convenciones que tengan, que hagan referencia a contratación pública, que comprometan al país en procedimientos de selección de contratistas y que eventualmente han incorporado alguna preceptiva importante que orienta ese tipo de contratación. Por eso es el primer aspecto que cualquier operador debe tener en cuenta para poder identificar los principios, no solamente para saber exactamente el marco normativo y las reglas que tiene que aplicar, sino también cuál es el sustento de esas reglas. Para eso, pues habrá que verificar el tratado correspondiente y el sentido que se le ha venido dando a ese tratado por las partes que lo han celebrado. Ahí tendríamos que remitirnos a la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados del año 69, donde se establecen todas las reglas sobre interpretación y aplicación de los tratados,
igualmente al marco jurisprudencial, fundamentalmente Corte Constitucional, que ha establecido, que le ha dado, que ha avalado o que ha aprobado esos tratados para su incorporación en el ordenamiento jurídico. La segunda fuente importante de principios son aquellos que emanan de la Constitución política, indispensables, fundamentales, ¿sí? Y sobre todo en este primer punto que estoy analizando, que son los principios predicables al fenómeno de la contratación. Todavía no estamos hablando del contrato. Estoy en la etapa previa o de formación, que es un escenario de procedimientos administrativos, de gestión administrativa, de cumplimiento de deberes funcionales de identificación de necesidades, etcétera, para poderlas llevar al marco contractual. Ahí es importante que ustedes tengan en cuenta el contexto mismo de la Constitución política. Señalo, entre otros, los artículos 29 de la Constitución, porque si estamos en un contexto previo donde van a existir procedimientos de selección, esos son procedimientos administrativos de carácter especial, por lo tanto, habrá intereses y habrá derechos de personas involucradas con la administración y en esa medida, pues es fundamental tener en cuenta el artículo 29 constitucional. Igualmente los principios que se derivan del artículo 209 constitucional y sobre todo también, y hago énfasis en el artículo 333 constitucional que establece la cláusula de nuestro modelo económico, libertad de empresa, libertad económica, competencia, etcétera, que es un escenario que va a permitir que la iniciativa privada pues tenga un papel importantísimo en la contratación estatal. Ese es un marco fundamental. No podemos concebir la contratación estatal única y exclusivamente como un fenómeno de reglas de derecho administrativo estricto. El 333 le da una dinámica importantísima en el sentido del mercado. Y de aquí, de estas dos primeras fuentes que tenemos como punto 1 y punto 2 en el cuadro que ustedes tienen en pantalla, pues vamos a comenzar a deducir algunos de los principios más importantes. Yo he colocado en el punto 3 porque considero que es fundamental el de mercado y competencia económica. Artículo 365 constitucional en concordancia con el 333 constitucional. La importancia que tiene la iniciativa privada y los actores del mercado para efectos del fortalecimiento de la contratación pública estatal no puede borrarse. Vuelvo, insisto, nuestro marco de contratación estatal no es un mundo estricto de reglas de derecho administrativo cerradas, sino que constituye un marco normativo y de reglas para viabilizar todo el tema del mercado en relación con los contratos públicos. Por eso lo hemos incorporado como principio de mercado y competencia económica, con sujeción a las reglas del mercado, con respeto a las reglas de la competencia económica, porque el contrato seguirá siendo un contrato y será siendo un instrumento de mercado, así sea el Estado el que está contratando. Entonces, este principio es fundamental dentro del contexto. Ese diría el punto de partida, el entendimiento material de dónde es que estamos ubicados en el ámbito de la contratación. En cuarto lugar, el principio del interés general. Si bien es cierto, hacemos énfasis en nuestra economía de mercado, en el tema referente a la competencia económica, a toda aquella construcción sobre competencia económica que tenemos en el ordenamiento jurídico, el respeto y la lealtad que debe existir entre los actores del mercado, la no desfiguración de sus reglas y principios, ¿sí? También debemos entender que los contratos del Estado no se hacen por interés individual. Y este es un punto de balance y de ponderación importantísima en cualquier análisis de la contratación pública cuando interviene una entidad, así se rija por el derecho privado. Y es que los bienes y valores involucrados corresponden a lo que constitucionalmente entendemos por interés general. Ahí sería importante para ustedes que están trabajando el tema y a los que se interesen por el tema de la contratación pública, que entren a verificar el alcance del artículo 2 constitucional, ¿sí? ¿Para qué está instituido el Estado? Ahí están las bases del interés público general. El 123, inciso 2, el mismo artículo 209 constitucional. Y el interés general como base para evitar desfiguraciones de la contratación pública. Recuerden ustedes los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con la importancia que tiene el concepto de interés general en temas fundamentales, por ejemplo, como el desvío de poder.
y la configuración de conductas delictuales propias de la contratación estatal. El fundamento precisamente que le da la Corte Constitucional al artículo 409 del Código Penal, que es el interés indebido en la celebración de contratos, está dado es precisamente por violación al principio del interés general. O sea, es un principio vivo, vital, significativo, trascendente y que hace parte de la columna vertebral sobre la cual se mueve nuestra contratación pública. No puede ser desechado, no puede ser mirado única y exclusivamente como un concepto de interés académico. No. Si bien es cierto, lo presentamos desde dentro de la perspectiva académica, es para que ustedes, los operadores, lo tengan a la mano y lo sepan preservar. Toda aquella contratación desviada, toda aquella contratación torcida, toda aquella contratación que se hace no por razones propias del interés de la colectividad, como lo manda la Constitución política o lo dice expresamente la Ley 80 en su artículo 40, pues sencillamente es una contratación que no corresponde al ámbito de la legalidad. Y por lo tanto va a ser sancionada, fíjense ustedes, 409 del Código Penal o eventualmente las infracciones que comprometen la responsabilidad individual en materia de responsabilidad disciplinaria, o las nulidades del contrato en el artículo 44 de la Ley 80, pues ustedes la van a ver sustentada siempre en el artículo, en el principio del interés general, sobre todo el tema del desvío de poder. La causal tercera del artículo 44 es precisamente la sanción al contrato desviado, al contrato que ha sido el producto de la desviación de la administración pública. Entonces, esa es la importancia que tenemos y además va a ser un principio que va a marcar absolutamente todo el comportamiento de las autoridades por vía del artículo 2 de la Constitución Política. En quinto y sexto lugar tenemos, en quinto lugar tenemos el principio de la legalidad, que obviamente es importante. Estamos hablando de principios, pero la legalidad, la regla, la estructura normativa es de una trascendencia enorme. Va a darnos pie a un principio fundamental en el ámbito de la contratación pública, que es el principio de la buena fe objetiva. La base es precisamente la legalidad. Buena fe objetiva, principio de legalidad. Es la seguridad jurídica, es el punto de partida para efectos del desarrollo de toda la actividad contractual. Los principios que estamos predicando lo hacemos como lo decía al inicio de la charla, es para efectos de poder darle una debida aplicación a ese principio de legalidad. El principio debe ser entendido en esa dirección, ¿sí? Permitir que el ordenamiento jurídico positivo cumpla su papel en los casos en los cuales hay dificultades para que lo haga. Aquí entra a influir profundamente el artículo tercero de la Ley 1437, que nos dice que los principios se estructuran en el ordenamiento jurídico administrativo para interpretar y aplicar la ley. Por lo tanto, la legalidad establecida en la Ley 80 del año 93, en la Ley 1150, en todas las disposiciones y normas reglamentarias que las han desarrollado, pues se leen y aplican en consonancia con los principios para satisfacer integralmente y materialmente el ordenamiento jurídico, ¿sí? Pero no puede ser desechado. Sería imposible manejar la contratación únicamente a partir de preceptivas de principios generales. Complementa este discurso y esta línea de pensamiento en relación con los principios y fundamentalmente integrados con el concepto de interés general, dos principios que ustedes tienen en pantalla en los puntos 6 y 7, que los hemos desagregado para efectos de su debido entendimiento, pero que en la práctica constituyen un solo núcleo de actuación y de inspiración del ordenamiento jurídico. El principio de planeación y principio de previsibilidad o de contingencias plenas, también denominado el principio del riesgo, ¿sí? O el instrumento del riesgo como elemento fundamental para poder colocar en perspectiva, ¿sí?, en futuro, las decisiones que se adopten en materia contractual. Y el principio de planeación, que es la ruptura, la improvisación, que tiene una serie de desarrollos concretos. Si bien es cierto, he visto algunos profesores que critican
postulación de la planeación como principio porque no está en el ordenamiento jurídico. Aquí estamos tratando de armonizar porque Colombia desde hace mucho rato incorpora principios, identifica principios y lo incorpora en la ley, pero eso no significa que no existan otros o que de su texto no se puedan concluir que la inspiración de la norma ha estado fundada en otros principios, entre esos el de la planeación. ¿Por qué? Porque se proscribe totalmente, dado el carácter del interés general de la contratación pública, la improvisación en materia contractual. Los remito inicialmente al artículo 23, literal C de la ley 80, artículo 26, inciso tercero de la ley 80 precisamente, que establece el principio de responsabilidad, y en el desarrollo del principio de responsabilidad incorpora precisamente esta proscripción que estamos hablando en el numeral tercero, perdónenme, hago la corrección, en el numeral tercero del artículo 26, cuando habla del principio de responsabilidad, establece dentro de ese contexto una disposición que tiene que ver es con la planeación, y con la planeación mal hecha, con la planeación negativa, con aquella hecha mediocremente, ¿no? Que llama a la responsabilidad individual de los actores, de las personas comprometidas, los servidores públicos comprometidos con la contratación pública cuando han sido mediocres, ¿sí? Han improvisado en materia de contratación pública, ¿no? Dice precisamente que responderán todos estos sujetos cuando vienen abiertos licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente las correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos pliegos de condiciones o términos hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua, confusa, etcétera. Todo lo que es mediocridad a lo cual estamos acostumbrados. Eso está proscrito en el ordenamiento porque va en contra del interés general. Y está violando también el principio de legalidad, porque la legalidad aspira a que cualquier proyecto que surja pues deba estar suficientemente procesado, verificado, ¿sí? Analizado, para evitar que el recurso público, el interés público se vea frustrado o se pierda el patrimonio público a partir de planificaciones mal hechas o decisiones insustentables desde el punto de vista técnico, jurídico, económico. El principio séptimo acompaña la planeación en ese sentido. El tema del riesgo, la contingencia, el análisis previo de posibles impactos que pueda tener el contrato durante su ejecución. ¿Para qué? Para adoptar correctivos contractuales, porque se está incursionando aquí igualmente en la ruptura de un viejo principio que es el de la imprevisibilidad, y se está avanzando de manera muy interesante, muy oportuna para el interés público en el principio de previsibilidad. En la medida en que le demos luz a todo ese ámbito oscuro, la imprevisibilidad, pues estamos avanzando significativamente, y este es un principio fundamental. Fundamental, no podemos desecharlo, no podemos abandonarlo. Constituirá el marco para resolver muchos problemas cuando se trabaja con el tema del riesgo en materia contractual. Ahora, es un tema que de reciente incorporación en nuestro ordenamiento jurídico a partir del año 2007 con la ley 1150. Todos los contratos se convirtieron en contratos de riesgo, ya no solamente los de larga duración. Muy bien, pero avancemos porque el tiempo nos acosa en esta conferencia y tenemos otra serie de principios. Aquí van a encontrar ustedes el principio de la selección objetiva, que tiene también relación directa con el principio del interés general. Está proscrita la selección subjetiva. La selección objetiva proviene de las variables y de las reglas estrictas establecidas en la ley 1150 y en los decretos reglamentarios, que permiten visualizar objetivamente, darnos elementos objetivos para poder determinar cuál es la mejor propuesta para el Estado, para la administración, para el interés público, para los asociados. La respuesta subjetiva está proscrita porque sencillamente es corrupta. Y la respuesta subjetiva en la selección lo que está es amañando al servidor público para que actúe, ¿sí?, pasionalmente por razones que no son de interés general en el manejo del contrato público. Desafortunadamente es una constante en muchos países. La OCDE identifica precisamente la ausencia de selección objetiva como un grave problema en la contratación pública de muchos países donde ellos tienen influencia. Colombia no está exenta.
Muchas de las dificultades que vemos permanentemente son esas vivezas del servidor público que estructura, ¿sí?, los contratos y estructura los instrumentos de selección para efectos de lograr subjetividad y entregar el contrato a quien ya tienen amarrado para entregarlo, ¿no? Aquí hay, desde ahí, ¿por qué tenemos el legislador penal? Pues ha instituido el artículo 409 del Código Penal, precisamente cuando se viola la selección objetiva, cuando se actúa de manera subjetiva, por razones personales, políticas, de amiguismo, sentimentales, etcétera, etcétera. Entonces, es un elemento fundamental, es la seguridad jurídica, hace parte tanto, tiene su justificación tanto en la esencia misma de la economía de mercado, donde se aspira a que sean realmente los mejores proponentes los que logren llevar sus productos a los consumidores, y del otro punto, y desde el punto de vista del sistema constitucional, tiene también fundamentos en las bases del Estado democrático. La selección objetiva consolida la democracia entre nosotros. Noveno principio, transparencia, es fundamental. Es procedimientos de selección. Ya haremos una conferencia específica sobre lo que son los procedimientos de selección, pero estamos en la etapa previa, pues la transparencia es fundamental. Agotamiento del procedimiento de selección que legalmente corresponda. Esto también trae otros problemas en Colombia, al principio de transparencia, y es la proliferación de procedimientos. Debería simplificarse en las observaciones que hacemos, las críticas a la contratación, precisamente se las hacemos en torno a la transparencia. Cuando proliferan procedimientos de selección, también prolifera la corrupción. Es bueno tener un procedimiento que pueda ser manejado, que pueda ser aplicado ampliamente, que pueda ser dosificado para los efectos de los intereses públicos, que sean diferentes de acuerdo con la magnitud de la entidad pública que va a contratar. No es lo mismo la entidad pública, la empresa, la gran empresa o empresa nacional que contrata, que la empresa o el municipio más perdido y más pequeño del país. Eso tendrá que ser objeto de revisión. Los procedimientos de transparencia, que son los que permiten ver qué está haciendo la administración a su interior, pues deben ser lo más claro y lo más transparentes, como su nombre lo dice, posible. El principio de subsanabilidad, que tiene que ver con los procedimientos de selección, hace parte del debido proceso, la posibilidad de corrección, el reconocimiento de que los proponentes pueden cometer errores en algunos casos elementales que pueden ser subsanados, es también parte de la legalidad. Nuestra legalidad no cierra las puertas y bota las llaves al fondo del mar cuando se trata de las propuestas que se presentan en los procesos de selección. Reconoce un derecho que es el de la subsanabilidad, derivado de un principio en el sentido de que las reglas no deben dominar y que el derecho material tiene una importancia enorme en el entendimiento del derecho eh, administrativo en materia contractual. Por último, tenemos el principio de responsabilidad individual. Eh, pues, de acuerdo con la Constitución, el sujeto público-privado que incurre en conductas delictuales o eventualmente en infracciones a la ley, pues tendrá que responder. El principio de responsabilidad precontractual, que es bien importante, la seriedad en los procedimientos de selección, la lealtad y la buena fe entre las partes están incorporadas dentro del principio de la responsabilidad precontractual. La frustración injustificada de los procesos de selección, la no intención negocial, la frustración arbitraria de los procedimientos de selección o la indebida aplicación de las fórmulas o análisis subjetivos que puedan desvirtuar o afectar los intereses o los derechos de los participantes en los procesos. Eso nos hace incursionar en el ámbito de la responsabilidad. La culpa in contraendo ha sido retomada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Hay una larga fila de jurisprudencia en esta materia que ustedes pueden ver al final de la presentación, donde está de por medio fundamentalmente es eso, precisamente reclamar la reparación que nos corresponda cuando hemos sido burlados dentro del proceso de selección. Y por último, el debido proceso, que ya lo mencionamos, artículo 29 constitucional. ¿Y por qué hago referencia al debido proceso? Por una elemental razón, porque tanto la transparencia, la selección objetiva,
están circunscritas a procedimientos administrativos especiales. Licitación pública, procedimientos abreviados, contratación directa, todas las que ustedes quieran, ¿sí?, establecidas por el legislador, procedimientos de selección, son procedimientos administrativos, no de carácter general, de carácter especial, con normas particulares establecidas en la Ley 80 y en los decretos reglamentarios, ¿sí? Pero que en últimas, ¿qué están haciendo? Garantizándole al sujeto en el mercado su participación efectiva con la administración. Y por lo tanto, en ese contexto hay que respetar derechos. Derechos fundamentales, artículo 29 constitucional, o eventualmente cuando el proponente es una persona natural, podríamos estar en el caso de derechos humanos, cuando han sido desconocidos dentro de la actuación administrativa contractual correspondiente. Entonces, observen ustedes que este marco de principios es un marco muy amplio, y eso que he seleccionado los 13 más importantes, derivados de qué? De la lectura de la ley, de la lectura de la constitución política, eventualmente fundados en la evolución jurisprudencial que hemos tenido en el derecho colombiano sobre el tema de los principios, la jurisprudencia tanto constitucional como administrativa ha incursionado. Inclusive los invito a que verifiquen la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ha hecho unos avances importantísimos al analizar los artículos 409 y 410 del Código Penal. Hay una construcción trascendente que rebasa incluso en los principios aplicables para esta primera parte, lo que llamamos propiamente contratación estatal, porque hace parte de la etapa de formación del contrato, los postulados del artículo 23 de la Ley 80. Vale la pena recordarlo para estos efectos. Las actuaciones, principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, es decir, el 209 constitucional y el artículo tercero de la ley 1437. Igualmente se aplicarán en las mismas normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Es un contexto absolutamente importante y trascendente el que ustedes tienen a la mano. Aprovechenlo, aprovechenlo. La conferencia solamente me da para que los identifique, de alguna manera los perfile, pero no me permite profundizar. Ya este PowerPoint, al final ustedes van a encontrar las más interesantes, las más importantes líneas jurisprudenciales en relación con los principios para que los apliquen. ¿Por qué? Porque su inaplicación puede dar lugar también a violación del ordenamiento jurídico. La aplicación de una regla sin su fuente espiritual, sin su contenido mismo que se lo da el principio, puede ser significativamente vulneradora de derechos subjetivos o de intereses, sobre todo de interés de los que están participando en los procesos de selección. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Que no nos dé miedo pensar que al aplicar principio estamos eventualmente violando el ordenamiento. Todo lo contrario, cuando nos volvemos necios y aplicamos la regla en su estructura estricta, pensando que me da seguridad jurídica, podemos estar violando derechos subjetivos. Los principios también se predican del contrato. En esta segunda parte, en pantalla ustedes ven principios del contrato estatal, el punto B del PowerPoint, en la diapositiva número 5, pues van a encontrar que no podemos predicar integralmente los principios que acabamos de presentar en relación con la contratación estatal, es decir, con todos los elementos previos. Ya generado el contrato, llegado al punto de acuerdo, seleccionado el contratista
es decir, adjudicado, pues surge una relación de dos partes que se rige por una serie de principios particulares, algunos de ellos perfilados de manera concreta en la ley de contratación pública estatal colombiana. He tratado igualmente de identificar los principales para presentarlos ante ustedes. Voy a partir aquí en este escenario para decirles, mire, lo que voy a hablar tiene que ver con adjudicación, tiene que ver con existencia o perfeccionamiento existencia del contrato, su perfeccionamiento. Igualmente con los principios que vamos a tener que predicar durante la ejecución del contrato y su liquidación. Porque ya estamos en un ámbito no unilateral de la administración, no frente estrictamente a procedimientos administrativos, salvo los que se desarrollen en la etapa de ejecución para efectos de las multas o las sanciones que haya que imponer, hacer efectiva la cláusula penal, etcétera. Ahí habrá procedimientos administrativos y obviamente tendremos que revivir los principios del procedimiento administrativo. Pero aquí lo esencial en esta discusión, esta segunda parte, es que tenemos ya la figura del contrato. Hemos abandonado los procedimientos y estamos actuando frente a una institución que es propiamente la institución negocial, el contrato del Estado. ¿Cuáles son esos principios fundamentales ahí? Obviamente el principio de legalidad. Y en esto juega un papel muy importante el artículo 40 de la ley 80, cuando nos dice exactamente cuál es el contenido mismo del contrato del Estado. Ahí encontramos dos elementos bien interesantes. El primero, que nos establece un principio de legalidad en el inciso segundo de la disposición, un estricto principio de legalidad, o no llamémoslo estricto porque estoy utilizando una palabra imprecisa, yo diría un amplio principio de legalidad omnicomprensivo de una serie de elementos, entre otros de los principios. Y me dice que esa figura negocial en el derecho colombiano, en el estatuto de la contratación pública, no es de exclusivo derecho positivo. Volvemos al mismo problema que explicamos en la primera parte y que opera sobre la base de principios que sirven para su interpretación y aplicación. En el inciso tercero del artículo 40 vamos a deducir esta primera afirmación que tenemos en el literal A en pantalla. Dice, los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes. Siempre, y acá viene el elemento clave, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de esta ley y los de la buena administración. O sea, nuestro principio de legalidad incluye los principios. Nuestro marco normativo incluye los principios. ¿Cuáles? Los que sean predicables del contrato como figura negocial. Principalmente, ¿cuáles? Y ahí opera el punto B, los derivados del derecho privado. O sea, el mismo contrato del Estado, a la luz del artículo 40, nos remite al derecho privado y tenemos que tener en cuenta la preceptiva del derecho privado, lo cual guarda concordancia con el inciso primero, cuando nos dice las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza, o sea, derecho civil. ¿Sí? Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía y la voluntad y requieren el cumplimiento de los fines estatales. Autonomía y la voluntad de acuerdo a las partes que juega en la construcción del negocio, pero que tiene que ver con necesidades públicas, con intereses del colectivo, con las finalidades estatales. Ahí hay ya una variante frente al derecho privado, pero en esencia estamos trabajando toda una construcción de derecho privado y regirían los principios del derecho privado. Pero me interesa en ese principio de legalidad, en el punto A, señalarles que el contrato tiene que respetar la ley, el contrato, ya no estamos hablando de la contratación, la ley, la constitución, el orden público económico, ¿sí? Los principios y finalidades de esta ley y uno que nos incorpora, la buena administración. El contrato debe ser el resultado de una buena administración. ¿Y qué sería buena administración? Buenas decisiones
¿Y cuáles son las buenas decisiones? Las coherentes con las necesidades públicas. Y ahí volvemos a encontrar un soporte al principio de planeación. ¿Sí? Es de buena administración no improvisar. Está en el artículo 40 de la ley. O sea, desde esta perspectiva, el principio de legalidad, si lo ven ustedes en esta dinámica, pues tiene unas connotaciones muy interesantes. Digámoslo así, nos complementa la norma estricta con todo el contexto de finalidades que debe perseguir el Estado en la contratación. Complementa este principio otros que hemos señalado acá en el cuadro, el principio de solemnidad, el punto 2 de la presentación, en la diapositiva 6, ustedes van a encontrar el principio de solemnidad. La solemnidad es una excepción a la regla del derecho privado. Nuestros contratos, los de la ley 80, no los que se rigen por el derecho privado, son contratos solemnes porque la norma establece la solemnidad constitutiva. ¿Sí? Para efecto, existe contrato única y exclusivamente si se lleva escrito y se firma por las partes. Esta es una regla derivada también de la interpretación que la jurisprudencia le ha dado a las disposiciones sobre el contrato, fundamentalmente en el artículo 39 y artículo 40, el artículo 39, artículo 41 de la ley 80. Los contratos que se deben en las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de XXX. Y el 41, que dice el perfeccionamiento del contrato. Los contratos se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se debe escrito. Solemnidad. La violación de la solemnidad estaríamos incursionando en hechos cumplidos, ya eso sería objeto de otra conferencia, seguramente me invitarán, ¿no? Para nuestros efectos, pero ese queda como sagrado, como un principio de excepción. No desconozcan, no existe contrato, no olviden, no desconozca este principio, si no está escrito y firmado. Parece absurdo, parece una exigencia formalista, pero no. La jurisprudencia ha indicado que no es formalismo, que no es exceso de formalismo, que es seguridad, que en este marco de contratos, para efecto de garantizar el agotamiento de los procedimientos y de todos los principios que deben resumirse en el trámite del contrato. Para llegar al contrato no se llega por medio de la improvisación, se llega por medio de los procedimientos de selección. Y eso es parte de la solemnidad. La solemnidad lo que hace es recoger ese elemento, dice la jurisprudencia de la sección tercera. Principio de igualdad, en el punto tercero lo hemos indicado, es fundamental. ¿Por qué? En nuestro contrato no es un contrato sumido absolutamente en un régimen de excepción. El contrato del Estado, salvo los casos expresamente determinados en el artículo 14, está sujeto a reglas de excepción. ¿De excepción a qué? A la igualdad. Aquello que por virtud del principio de legalidad no tenga o no proceda la excepcionalidad, o sea, las cláusulas de excepción, queda sujeto al principio de igualdad. Y al hacer un balance de todos los posibles contratos que celebra el Estado, pues es amplísimo. Yo diría, la gran regla general de los contratos del Estado es la igualdad y no la desigualdad, no la exorbitancia, no la excepcionalidad. ¿Sí? Y para eso lo remitiría al inciso segundo del artículo, al numeral 2, perdón, del artículo 14 de la ley 80, que es de manera clara establece los casos expresos y concretos en los cuales operan las cláusulas de excepción. Conmutatividad, el carácter conmutativo y sinalagmático de nuestros contratos del Estado está claramente definido por el legislador. Es de la esencia misma del contrato del Estado la conmutatividad. Una conmutatividad diferente a la del derecho privado, es una conmutatividad objetiva. ¿Sí? Lo que se da corresponde a lo que se recibe, lo que se recibe corresponde a lo que se da. Si se rompe este equilibrio, pues vamos a tener dificultades. No habría conmutatividad. Estaríamos frente a situaciones que eventualmente pueden rayar con el Código Penal. ¿Sí? La postulación de la conmutatividad como principio fundamental la van a encontrar ustedes en el artículo 28 de la ley, que dice
en la interpretación de las normas sobre contratos estatales relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrán en consideración los fines y principios de que trata esta ley. Los mandatos de la buena fe objetiva debe entenderse y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan los contratos conmutativos. O sea, no podemos entrar a desconocer, es a diferencia de otros, sobre todo aquellos que se rigen por el derecho privado donde opera la conmutatividad subjetiva, lo que hace el artículo 28 entre nosotros de la ley 80 es que establecer la conmutatividad objetiva y la necesidad de que exista conmutatividad en los contratos. Entonces, cuando lean el Código Civil sobre el carácter conmutativo de los contratos, entiendan que aquí habría una excepción también por mandato legal muy particular y sobre todo que pretende preservar los bienes públicos. Quinto, la buena fe objetiva, ya ustedes lo acaban de ver en el mismo artículo 28 que nos postula la buena fe objetiva derivada de lo pactado. La buena fe derivada de lo pactado, la buena fe objetiva. En nuestra contratación pública no opera la buena fe subjetiva. Yo no podría decir que los procedimientos de selección son los que a mí se me ocurran, ni que yo no creía ni sabía que había procedimientos de selección en materia de contratación pública y que por lo tanto puedo celebrar los contratos hablando con el señor alcalde o el señor gobernador directamente. ¿Sí? Aquí el principio es buena fe objetiva y esa buena fe objetiva tiene relación directa con el principio de legalidad. De ahí se deriva, no de otra parte. No podemos borrar toda la contratación pública y sus principios sobre la base de lo que yo crea, ¿no? La confianza legítima aquí no viene de creencia subjetiva, sino de la veracidad, de la objetividad que me proporciona el ordenamiento jurídico. Sexto punto, sexto principio, las garantías. Necesariamente el Estado, allí donde hay riesgos, el Estado exige garantías. El Estado no quiere correr riesgos, quiere tener amparados los riesgos, sobre todo el riesgo de cumplimiento. Es de absoluta excepcionalidad la no exigencia de garantías. Yo diría, tan solo es posible no exigirlas cuando estamos plenamente conscientes de que no hay riesgos, y me parece que eso es imposible. ¿Sí? Eso es imposible, la inexistencia de riesgos. O sea, siempre existirán riesgos. Al igual que lo he hablado anteriormente, existe el principio de la responsabilidad contractual, derivada ya a diferencia de la responsabilidad que predicamos como principio frente a la primera etapa o la etapa de la formación del contrato, donde hablamos de la culpa in contraendo, de la responsabilidad precontractual. Aquí opera la responsabilidad ya contractual, ya hay un negocio, ya hay un contrato, ya estamos ejecutando, ya estamos las dos partes interactuando y los daños que yo le pueda causar a la otra pues tendrán que ser reparados. Operaría fundamentalmente el artículo 90 constitucional y las reparaciones que correspondan por vía contractual de acuerdo con la estructura del contrato. Y por último, la responsabilidad de los contratistas, que tiene una trascendencia enorme también, tiene normas propias, sobra advertir, no voy a profundizar sobre ella, pero sí sencillamente lo dejo como postulado. Entonces, dentro de este marco van a encontrar ustedes la gran diferencia entre los principios de la primera parte, que son prácticamente del ámbito procesal, y estos que son ya de la relación jurídica negocial. Sobra advertir que estos principios van a acompañar al contrato durante su ejecución. Y por lo tanto vamos a tener que leer y entender las dificultades de la ejecución del contrato conforme a estos principios. El contrato vamos a tener que leerlo e interpretarlo conforme a los principios. Muchas de las soluciones que tendremos que dar durante la ejecución van a estar fundadas precisamente en algunos de estos principios. E igualmente la liquidación del contrato, porque ya en el ámbito de la liquidación pues vamos a tener que garantizar fundamentalmente uno, que es el principio de conmutatividad. Yo veo que ahí es donde con mayor razón entra a operar la necesidad de preservar los mandatos del artículo 28 de la Ley de Contratación Pública, que permiten precisamente que tengamos esa visión de lo que es
el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Eh, en esta segunda parte, después de haber visto el alcance de los principales principios identificables en cuanto a los contratos que se rigen por la Ley 80 y a la contratación pública de que habla la Ley 80, es importante que reflexionemos de qué manera opera la contratación de las entidades públicas cuando el legislador establece que se rigen por el derecho privado. Empresas de servicios públicos, hospitales, universidades, algunas entidades en especial como Ecopetrol, etcétera. Hay una gran proliferación de normatividad en el derecho colombiano donde el contrato se rige por el derecho privado. Por lo tanto, es importante entender cuáles son los principios que vamos a aplicar ahí, porque si bien es cierto hay remisión al derecho privado, también hay algunas normas de excepción que nos remiten a algunos principios del derecho público o de la contratación que se rige por el derecho privado. Luego, el problema del operador es determinar cómo los va a aplicar y cómo los va a darle una contextura objetiva dentro de los procesos de selección o dentro del análisis mismo del contrato. Y ahí, digamos que si bien hay una remisión al derecho privado, hay también una serie de normas limitativas en algunos aspectos a esa aplicación del derecho privado. Entonces, a continuación nos vamos a ocupar de la identificación de esos principios fundamentales derivados del derecho privado. En el cuadro que ustedes van a ver a continuación, haremos las observaciones pertinentes e igualmente cuáles son esas normas de excepción en la aplicación de ese derecho privado, que no lo borran. No son normas llamadas a desconocer la esencia misma del derecho privado, son normas que eventualmente lo que hacen es reconocer que en últimas hay recursos e intereses públicos involucrados dentro de ese tipo de contratación. ¿Por qué? Porque son entidades públicas las que lo hacen, no entidades prestadoras de servicios públicos, pero tienen que siempre observarse dentro de un marco de excepcionalidad. Igualmente, que sea el momento oportuno para que analicemos algunas providencias recientes de la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde tratan de hacer claridad sobre un fenómeno que siempre ha sido confuso y es poder articular el derecho privado al ámbito de acción negocial de las entidades públicas en el derecho colombiano. Entonces, procedamos a analizarlas tal y como les he venido indicando. En relación con los principios que rigen la contratación bajo régimen sujetos al derecho privado, sea civil o comercial. Y aquí hago referencia no propiamente al artículo 13 de la ley 80, sino a los demás contratos donde el legislador ha dicho que aplica el derecho privado. Ahí volvemos al caso de las empresas de servicios públicos, las universidades, el régimen de Ecopetrol, las que se rigen por la ley 100, etcétera. Todo ese grupo selecto de entidades, algunas de ellas públicas que se rigen por el derecho civil. Los principios pues eran los del derecho civil, los del derecho comercial. La regla general en materia de principios, no voy a profundizar sobre ellos, es la autonomía negocial y la no sujeción a la ley de contratación pública, que lo podemos postular y ustedes lo ven en la diapositiva número 7, como que el ejercicio de las relaciones industriales y comerciales que se amparan en el derecho privado, que son desarrolladas por entidades que eventualmente pueden ser consideradas públicas o que cumplen con funciones o que desarrollan, perdón, actividades industriales y comerciales o prestan servicios públicos, tienen su fundamento en la autonomía dispositiva privada. Para mí ese es el principio más importante, es la base sobre la cual actúa estas entidades porque es la base sobre la cual se actúa en el derecho privado. Entonces, se fundamenta en la autonomía dispositiva privado, en primer lugar, en la buena fe, en segundo lugar, en el interés negocial, en tercer lugar, de donde se desprende el contenido contractual, tanto en su esencia y naturaleza como en los elementos accidentales que se pacten. O sea, esto sería desde el punto de vista
de los principios, de la principalística y la evaluación que hemos hecho hasta este momento, lo que me interesaría resaltar en relación con el derecho privado. Agregaría que los contratos suscritos por entidades públicas o sociedades que actúen en el mercado sujetas al derecho privado, dada su autonomía de estructuración del contrato, gozan de esta facultad sin intervención del legislador y sin que se consideren exorbitantes o sujetas a conceptos o procedimientos propios de los contratos de la administración. Basta con leer el concepto de contrato a la luz del Código de Comercio para que se den cuenta ustedes del nivel de regulación, las facultades que tienen las partes en esta construcción de sus negocios para poder regular su relación. Entonces, eso es bien importante y que difiere sustancialmente de lo que se pacta o de lo que se ha previsto por el legislador, ahí sí, para los contratos propios de las entidades públicas, para los que se rigen por el Estatuto de la Contratación Pública. Aquí lo sustancial es la gran diferencia. Aquí no opera el mandato del legislador, opera es lo que las partes construyan en sus contratos. Sin embargo, este postulado tiene unas excepciones claras en la ley 1150, pretende y llevar a que las entidades que contratan por el derecho privado preserven ciertos principios, pero no bajo las ritualidades y formas de la ley 80 del Estatuto de Contratación, sino que ellos lo viabilicen con dos argumentos centrales, que hay interés general, que de todas maneras pueden existir recursos públicos y de que el papel que cumplen estas entidades, pues es el papel que no se puede desconocer de entidades públicas, pero deben ser garantizados por ellas. Dice el artículo 13 de la ley 1150 del 2007 lo siguiente: principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de las entidades públicas. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa, en este caso serían los del 209 constitucional, y la gestión fiscal de que tratan el artículo 267 de la Constitución Política, según el caso, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades previstos legalmente para la contratación pública. Fíjense todos ustedes cómo se establece de todas maneras un marco de excepcionalidad, no obstante el carácter no de libertad, pero sí de un amplio margen de discrecionalidad que se tiene por parte de las entidades que se sujetan al derecho privado para construir sus negocios, para regular sus negocios, para resolver los problemas relativos a la dinámica de sus negocios, sumidos a principios de buena fe, sumidos a principios de interés negocial, sumidos al principio de lealtad de las partes, sumidos y sobre todo convencidos de su fundamento de que tienen la autonomía y la capacidad dispositiva suficiente para poder construir su relación. Complementa esta presentación rápida de los principios, en mi opinión, los recientes documentos sobre contratación pública, integridad y colusión producidas por la OCDE, por el Consejo de la OCDE, de la entidad internacional de la cual hacemos parte, nos hemos afiliado, hemos pagado nuestra afiliación, un poco costosa anualmente, y en estos documentos la OCDE da unos parámetros que fácilmente podemos deducir constituyen principios que deberán ser considerados en los procesos de negociación de ajuste al ordenamiento jurídico contractual colombiano. Vuelvo, insisto, las recomendaciones del Consejo sobre Contratación Pública, que es importante, es necesario que ustedes lo manejen, porque necesariamente vamos hacia allá en las reformas, sobre todo en la concepción de principios. Las recomendaciones del Consejo para combatir la colusión. Recordemos que les he dicho que nuestro sistema de contratación está sumido en los principios que se derivan del artículo 333 constitucional sobre economía de mercado, libre empresa, libertad económica, y por lo tanto el Estado contrata en el mercado y entonces ahí se producen todos esos fenómenos que pueden alterar al mercado, en donde resultan trascendentes las recomendaciones y los principios formulados por la OCDE. Y por último, el tema de la integridad, la lucha contra la corrupción,
la generación de instrumentos que puedan servir para poder orientar debidamente la contratación pública. De manera general, en estos tres documentos, si ustedes tienen acceso al PowerPoint correspondiente que se va a entregar con estas conferencias, los principios que podemos deducir de esos tres documentos los he integrado en este PowerPoint. Primero, evidentemente, el de transparencia. En segundo lugar, el tema de la integridad, la construcción de un marco garantístico de políticas y gestiones contractuales vinculados a pactos de integridad reales, efectivos, no retóricos, no mentirosos. Esa es la lucha. Yo diría que es uno de los grandes propósitos y una de las finalidades que tienen que ser alcanzadas. O sea, el principio de integridad es fundamental para la OCDE. Igualmente, un principio que está vinculado con el mercado mismo, con la lucha por la igualdad en el mercado, el no utilización de instrumentos excluyentes, que es el acceso igualitario a las oportunidades. Que el ordenamiento jurídico esté diseñado en esa dirección, propone esta entidad. El deber de soportar objetivos directos e indirectos, es decir, todo el tema propio del análisis de riesgos de la contratación en sus diferentes escenarios. La eficiencia, la medición de la eficiencia es clave dentro de las concepciones de la OCDE. Las autoridades competentes deben simplificar el sistema de contratación y su marco institucional, implantar procedimientos técnicos adecuados que satisfagan eficientemente las necesidades de los destinatarios y crear y utilizar instrumentos que mejoren los procedimientos de la contratación pública, reduzcan duplicidad y logren la mayor eficiencia, que es uno de los puntos que que les he hablado a propósito, por ejemplo, de la transparencia, de los procedimientos establecidos, y es uno de los puntos sobre el cual hago referencia en los problemas que advierto permanentemente en la contratación, la falta de eficiencia, la paquidérmica ley de contratación, la cantidad de situaciones que hacen que llegar a un contrato sea algo traumático para la administración pública en medio de cantidad de situaciones que pueden afectar realmente el interés general, ¿sí? En beneficio de quienes están participando en el proceso que siempre tienen un interés individual. La adopción, la sexta regla, la adopción de mecanismos de contratación vinculados con la tecnología. La tecnología es fundamental dentro del esquema de contratación y sobre todo ahora con todo el problema de la pandemia donde el mundo va a estar necesariamente interaccionando a través de la tecnología. La capacitación. Los operadores de la contratación deben ser gente capacitada, gente que conozca, que esté preparada, que sepa tomar decisiones. No se puede improvisar por razones políticas, no podemos cambiar el personal de contratación cada vez que hay un cambio político. Eso genera unas situaciones de inestabilidad total, ¿sí? Independientemente de que no cambie el marco normativo. Evaluación de la eficacia de la contratación, la evaluación periódicamente de si se están logrando precisamente los objetivos de la contratación. Toda una política de riesgo, de planeación y riesgos en la contratación pública. Elaborar herramientas que permitan realmente aproximarse con más detalles a las contingencias que pueden afectar los contratos. Es una de las prioridades de la OCDE. Rendición de cuentas en materia contractual. Y rendición de cuentas no solamente del cumplimiento de los procedimientos de selección, sino también rendición de cuentas en cuanto a la ejecución y liquidación de contratos, donde muchas veces se pierde el rumbo de la contratación entre nosotros. Contratación y presupuesto, la coherencia necesaria. En fin, vean ustedes que hay toda una serie de elementos fundamentales en las propuestas de OCDE y las más importantes las encuentran ustedes en las reglas 12 y 13. La postulación de la libre, sana y leal competencia sin colusión. El diseño de un marco legal adecuado, necesariamente oportuno, pertinente, de acuerdo con las circunstancias de cada país. Y el deber de investigar en la regla 13, sancionar, ¿sí?, las situaciones que se estén dando de violación a las reglas del mercado. La colusión es una de ellas, pero de todas maneras las demás reglas del mercado, de la sana competencia, la lealtad que debe existir entre todos los actores del mercado, se pretende preservar precisamente dentro de este contexto. O sea, al grupo de
principios que hemos señalado, tanto para la contratación como para el contrato, agréguenles estos, que devienen de recomendaciones internacionales. Si quieren, ténganlos como elementos de soft law, o ya que estamos vinculados a la OCDE, pues van a ser reglas eventualmente imperativas que van a ser de obligatorio cumplimiento en la mesa de negociaciones para efectos de la revisión y ajuste que deba hacerse al ordenamiento jurídico de la contratación pública. Para finalizar, después de este contexto tan interesante de principios que nos rigen, igualmente de reglas que se derivan de los principios, porque toda la construcción normativa de reglas pues tiene los fundamentos en estos principios que acabamos de ver. Y reiterarles que nuestro derecho de la contratación pública no es un exclusivo ámbito, como les había dicho y les reiteré minutos atrás, de reglas de estricto derecho positivo, sino un ámbito donde juega elementos propios de este neoconstitucionalismo que tenemos presente, porque la esencia misma de la contratación pues está dada en el cumplimiento de los propósitos y finalidades de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro Estado social de derecho. Como conclusión a esta presentación, podríamos decir en primer lugar que todos los operadores, todos aquellos que tengan algún tipo de responsabilidad en materia contractual, necesariamente tendrán que leer la ley de contratación pública, sea la ley 80, la ley 1150, las demás disposiciones normativas, fundamentalmente los decretos reglamentarios que han venido expidiéndose en los últimos años a la luz de los principios, porque los principios cumplen esa preciosa finalidad de articular tanto la regla con el contenido dogmático de la Constitución o de la misma ley. En este caso nuestro, de la Constitución y de los compromisos internacionales, como lo expusimos a propósito, por ejemplo, de las recomendaciones de la OCDE, de Naciones Unidas y demás organismos que han venido trabajando a nivel universal el tema de la contratación, porque además la contratación no se nos encierra en nuestros países. La globalización, el intercambio comercial, las relaciones que se producen inevitablemente a través de los instrumentos de conectividad universal, pues hacen que ya los fenómenos de contratación no sean exclusivos de un solo país, no sean exclusivos de una entidad pública. El mundo entero nos está mirando y por lo tanto debemos, para garantizar una verdadera seguridad jurídica, leer siempre el texto normativo acorde con los principios fundantes de esas normas. De lo contrario, nuestro legislador no hubiera expedido disposiciones como el artículo 23, como el artículo 25, como el artículo 40 o inclusive como el mismo artículo 32 de la ley 80. O nuestro legislador no se hubiera preocupado de establecer para otro tipo de entidades de manera clara que se rigen por el derecho privado, porque lo que está haciendo es precisamente, no solamente remitiéndonos al ámbito normativo del derecho privado, sino a los principios inspiradores de ese ordenamiento que son valiosos para poder entenderlo en la vida práctica. Les agradezco mucho la atención, volvamos a vivir nuestro país, acerquémonos a la naturaleza, ¿sí?, para poder hacer análisis jurídicos.